tal? Bienvenidos al Tanker Todo por 7. En esta oportunidad estamos a la derecha de su pantalla con Brian Colán y a la izquierda con Juan Luis Condori. A continuación, ellos se van a presentar también y nos van a compartir el tema de tendencias y rezagos en la educación actual. Vamos, Juan, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, mis amigos de Thunder Talk? Bueno, esta es una oportunidad muy importante aquí compartiendo con Brian para poder hablar un poco de la educación en estos 40 minutos. Tenemos 4 temas muy importantes, vamos a hacerlo más espontáneos para que ustedes puedan escucharnos y también poder compartir a través de la línea que tiene que ver con el Facebook Live. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Brian? ¿Qué tal, mi querido Luis? Emocionado de volvernos a encontrar en realidad y volver a encontrar una plataforma tan significativa como Thunder, de la que soy seguidor desde hace ya algunos años y que a través pues, de este tipo de actividades nos podamos expresar, opinar un poco acerca de todas las coyunturas que quizás no se ven de una forma muy contundente, de una forma muy objetiva, y que les va a ayudar mucho a los docentes, a los especialistas en educación, de repente a algún directivo, a los empresarios propios de la educación, de qué es lo que realmente está fallando, cuáles son los desafíos que hay que abordar y en función de algunas propuestas que de repente les puedan interesar a ellos, ¿no? Claro. Desde ya creo yo que en estos 40 minutos vamos a tener un conjunto de ideas que también a través de Facebook Live, porque esa es la idea, ¿no? Podamos también compartirlas con ustedes y generar también por ahí algún tipo de debate, comentario, ¿no? Así es. Perfecto. A continuación pueden dejarnos sus preguntas sobre el tema, tendencias y rezagos en la educación actual. Y el tema número 1 está relacionado a ello. La educación por competencias y los embates del contenidismo. ¿Cuál es el punto de vista aquí, Juan? A ver, esto de las competencias es un tema ya no es tan nuevo acá en el Perú. Sin embargo, conceptualmente todavía se mantiene una idea bastante limitada en cuanto a lo que es tanto en educación superior y en educación básica. Se concibe la competencia desde estas nociones como ese conjunto de capacidades, actitudes y conocimientos que se integran para poder destacar en resolver alguna situación. En cuanto a lo que es la educación superior, la competencia es un desempeño, una actuación que tiene que ver con la solución de una situación o una tarea específica que tiene que ver con la carrera. Sin embargo, cuando empezó esto a concebirse hace muchos años, muchas décadas en Europa, entonces hubo toda una evolución desde el campo industrial, ¿no? Desde el campo industrial, desde el campo de las profesiones. Entonces las competencias tienen toda una evolución. Guy Le Botter, francés, uno de los que siguen en las líneas de las pruebas PISA, igual Philippe Renaud, son los referentes y otros más que conciben que las competencias es una actuación que combina una serie de capacidades, combina una serie de conocimientos para poder resolver problemas específicos simulados o reales. Entonces, allí está el camino que se tiene que dar de la educación superior y de la educación básica. La educación básica ya lo tiene claro, aunque hace poco todavía se está reconceptualizando el tema de las competencias. Los maestros del Perú no lo tienen bien claro y sin embargo estamos en este camino, en este andar y desandar en cuanto a la competencia. Cabría agregar, Juan, que hay un camino construido en función a una serie de estándares, criterios, que podrían acreditar o certificar a la educación básica regular y a la educación superior universitaria. Estamos gozando pues una época bastante clara respecto a que todas las universidades pretenden licenciarse, acreditarse, que los colegios están empezando a acreditarse, pero estamos olvidando en realidad del papel fundamental de la educación
como parte de la formación de dos criterios básicos, ¿no? La humanización y la civilización, son cosas muy importantes. Partiendo de eso al respecto, creo yo que uno de los problemas que ha olvidado la escuela resolver es el problema que está fuera de ella, la comunidad, ¿cierto? Cuando se plantea la competencia desde un inicio, incluso la forma de cómo se institucionaliza a nivel mundial a través de la UNESCO, como el Tratado de Lor, por ejemplo, los estudios primarios del pensamiento sistémico o del pensamiento complejo, ¿no? De Morin, ya veíamos una actividad, una tarea muy importante, que era hacer que la educación sea humana y como humana resuelva los problemas de la humanidad, ¿no? Es muy importante que la educación resuelva los problemas de la humanidad. ¿Qué puede hacer la escuela para enfrentar los problemas de la humanidad? De hecho, el aprendizaje, ¿no?, vinculante a los problemas, a las necesidades, a la búsqueda de la propia cooperación de la comunidad. La escuela se ha olvidado mucho de la comunidad. Y entonces está construyendo competencias para la comunidad, pero no desde la comunidad. Y me parece que ahí el hecho de los estándares y los indicadores pueden tener una base clara psicológica, pero muchas veces cae en el psicologismo, ¿no? En el fundamento retórico de la idea de competencia por alcance, del cumplimiento de algunos indicadores o criterios, pero que sin embargo en el mundo real pues no funcionan finalmente. Por otro lado, a pesar de que hay competencias en educación básica regular y competencias en la educación universitaria, no hay una sincronización de las dos. Entonces la educación superior universitaria va por su lado con algunas competencias que van más al lado laboral, al lado profesional, al lado de investigación y desarrollo, pero que no siguen la formación propia con la que viene el estudiante de la educación básica regular. Y nos están vendiendo algo muy interesante. Nos están vendiendo los cursos generales, ¿no? Y la verdad es algo preocupante porque si uno revisa la forma en la que se sincronizan las competencias de la EBR con la educación que se recibe en estos estudios generales, pues no tienen nada que ver, ¿no? La forma de cómo se está adaptando el currículo desde la educación básica regular hasta la educación superior universitaria, creo yo que es uno de los divorcios más grandes que tiene la educación a escala curricular y a escala de competencias. Por lo tanto, creo yo que en el tema de competencias, si vamos a hablar del conjunto de habilidades, destrezas, conocimientos, actitudes que se tienen que tener pertinentes para enfrentar una incertidumbre contextualizada, de acuerdo a lo que necesitamos realmente desarrollar, pues hay que tenerla clara. No hay una línea de formación a escala comunal. Hay una línea de formación escolar en educación básica regular, hay una línea de formación en la educación superior universitaria, pero no hay una línea formativa a escala comunal que sería la que construiría la vida ciudadana, construiría el sentimiento humano, la civilización, ¿no? Que creo yo que es importante resaltar por esa escala de competencias. Perfecto. Y ahora, el por qué contenidismo. ¿A qué se hace referencia cuando hablamos de esto en términos de educación? Se suele pensar, por un artículo que vi que dio inicio a este Thunder Talk por 7, sobre a más horas pedagógicas, mayor conocimiento de los alumnos. ¿Es eso cierto o cómo creen ustedes que podríamos abordar para mejorar ese tema? Bueno, justo Brian está hablando acerca de los cursos generales de los primeros ciclos. Los cursos generales, cuando uno ve en la malla curricular de algunas universidades particulares o públicas, ve que estos cursos generales caen en saco roto cuando repiten de nuevo el contenidismo enciclopédico, academicista del siglo XIX. Mis amigos de acá que nos estarán escuchando, quizás tengan hermanos o hayan pasado por la educación superior, tanto de instituto o de educación universitaria, pues encontraban prácticamente cursos que repetían un contenido y venía el examen, repetías el contenido y aprobaba. Entonces prácticamente es lo que también está sucediendo en la educación básica, ¿ok? Cuando hemos estado viendo, por ejemplo, en capacitaciones del cual he participado, los profesores caían en saco roto en el contenido y decían, pero este currículo por competencias del ministerio no da contenidos. ¿Dónde están los contenidos? Pero, decía profesor, pero los contenidos es una propuesta diversificada, adaptada a la realidad de cada institución educativa y tiene que ver con un proyecto educativo curricular, ¿no? Entonces, los contenidos, si bien es cierto, son importantes, pero no son los fines, son los medios.
Hay un tema que tiene que ver con ese enciclopedismo muy fuerte, es que el profesor todavía sigue creyendo que es el saber, el templo del saber y que tiene que decirlo todo. Por consiguiente, cree que el estudiante es una tabula rasa del cual hay que llenarle el cerebro, hay que llenarle la cabeza, como decía Paulo Freire, la educación bancaria. Entonces, esos rezagos contenidistas todavía siguen siendo el quid del asunto, que tiene que ver en educación básica como en educación superior. Bien, yo creo que cuando hablamos de la arquitectura de contenidos, creo que debemos de revisar un poco la forma de cómo se han planteado los contenidos a lo largo de estos últimos 300 años, ¿no? La organización enciclopédica siempre tiende a que la forma en la que se aborda el aprendizaje sea selecciona información, organiza información, comprende información, ¿cierto? Y nos hemos especializado eso, incluso estamos trasladando eso a la recopilación de información conveniente para generar algún conocimiento ya en el mundo virtual, cuando las competencias digitales son completamente diferentes, ¿cierto? La multimedialidad, la hipertextualidad, la empatía digital no tiene que ver necesariamente con la arquitectura de información basada en solo selección, organización y comprensión. Y es algo muy interesante cuando se vincula, por ejemplo, con estrategias metacognitivas dentro de las sesiones de aprendizaje que elaboran los docentes. Y es que hay un ligero error al momento del planeamiento curricular en las escuelas, que el chip de la programación curricular siempre estuvo basado en contenidos. Así y que los contenidos para los docentes eran algo así como: tiene sentido hablar de algo en mi clase porque voy a dar algún tema o una información, voy a transmitir eso que quizás sea un conocimiento sintetizado y por lo tanto le daba sentido a mi clase. Y eso es justamente rezago paradigmático, o sea, es el arrastre histórico de basarnos tanto tiempo en la información que se le brinda al estudiante y no en generar en el estudiante la necesidad de él buscar información. Ya hemos visto, por ejemplo, cómo ha funcionado de manera muy significativa con investigaciones como, por ejemplo, del Sugata Mitra, ¿no? El aprendizaje coorganizado es un tipo de aprendizaje que marca la diferencia en la forma de cómo se generan los contenidos desde el estudiante, desde la búsqueda de intereses propios de ellos, para poder llegar a entender una complejidad. Y entonces cuando cambiamos el abordaje de contenidos, nos metemos al mundo de la incertidumbre de información, incertidumbre informática, ¿no? Esta incertidumbre informática en el docente, como es, digamos, un docente basado en el rezago paradigmático, va a tender a chocar contra el modelo centrado más en el desarrollo del perfil del estudiante, que tiene que ser reflexivo, crítico, analítico, que tiene que buscar la información, que tiene que comprender que existen formas muy desarrolladas para poder entrenar su mente, para poder responder a situaciones reales, ¿no? Esas situaciones que son las que les exige realmente la comunidad. Y entonces ahí vemos que esa información basada en los rezagos paradigmáticos del contenido saltan a la comunidad y el estudiante va más allá de la escuela y en la comunidad termina aprendiendo más. Descubre, por ejemplo, las plataformas MOOC, ¿no? Claro. Entonces ya hablamos, por ejemplo, de Moarec, ¿no? Hablamos de la idea del aprendizaje invisible, un aprendizaje multimedial, digital, que está por encima de la escuela y que debe acompañar a la escuela, ¿no? La escuela debe comprender que hay espacios de aprendizaje más allá de la propia escuela y debe dejar de decir que la escuela es el centro de la educación, porque la educación es mucho más compleja, es mucho más multiversa, y entonces ahí hay un ligero problema y creo que lo acompaña, ¿no? Para los docentes todavía la escuela sigue siendo el centro de la educación y para el centro de la escuela es el docente y para el centro del docente son los contenidos, ¿no? Y eso hay que cambiarlo a un 360 grados. Perfecto. Las ideas con las que nos podemos quedar tienen que ver con un tema de generar contenido a partir del conocimiento previo que tiene el estudiante, porque de esa manera hacemos que todos entren a un ritmo que no pueda favorecer a unos ni perjudicar a otros, porque se quedan rezagados o se limitan a lo poco o mucho que pueden comprender los demás estudiantes. Partiendo de ese tema, entonces, ahora damos pie al segundo bloque, donde vamos a hablar sobre la jornada escolar completa. ¿Cuál es la solución a esto? ¿Cuáles han sido, o creen ustedes, el por qué el Estado continúa apostando por esta modalidad? Bueno, la jornada escolar completa
es un modelo educativo que surge en el 99, 98 en Chile. Ya tiene este modelo validado en el sur de América, en Chile, luego ha pasado a Uruguay, posteriormente a Argentina. He estado leyendo sobre la experiencia de Chile. La jornada escolar completa ha llegado a cubrir casi el 70% de escuelas en ese país y ha habido todo avances y retrocesos, ¿ok? Con respecto a lo que es la jornada. Entonces, el propósito de una jornada escolar completa nació con un propósito bastante social, que era generar espacios para chicos o estudiantes que están en desventaja educativa. Entonces, estos chicos que están en desventaja educativa tienen que pasar más tiempo atendidos por el Estado, por la educación pública, y así poder acercarles las herramientas y toda la experiencia educativa, ¿no? Sin embargo, en Chile pues ha habido todo un tema con respecto a lo que es si la jornada escolar completa ha cumplido los resultados, porque se supone que esto debía haber mejorado los aprendizajes para que Chile empiece a subir el ranking según la OCDE en las pruebas PISA. Y sin embargo, pues, después de mucho tiempo, habrá pasado, que te digo, casi 18 años, pues Chile tiene, o sea, ha subido poco, pero quiere decir que la estrategia de la jornada escolar completa no ha sido la panacea para poder equiparar a Chile en un ranking adecuado según la OCDE, los resultados. Entonces acá viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué el Perú adopta un modelo que en Chile posiblemente no esté dando resultados y además no lo haya puesto a la educación chilena en los mejores rankings según la OCDE? Entonces ahí viene el problema y de ahí comienzan ya a surgir otros factores que tienen que ver con que el modelo no estaría funcionando. Uno de ellos, por ejemplo, vendría a ser la infraestructura de una escuela. Pues si se tiene una escuela con jornada escolar completa, debe tener un comedor, debe tener un sitio donde los chicos puedan acceder. Dos, que también haya una atención por el tema de la alimentación. Profesores que han estado trabajando acá en el Perú en la jornada escolar completa, pues dicen que los chicos se estresan, no son atendidos en sus comidas y que en una u otra forma hasta los profesores también se estresan. No sé cuál será el asunto, pero sospecho que la jornada escolar completa tiene que ver bastante con que las horas que están dándose de más son usadas para nivelación. Porque solamente, y eso es un tema bastante curioso, ¿no? Se supone que la jornada escolar completa y esas horas era para generar talleres, generar, por ejemplo, una manera distinta de educación, pero no sé por qué los profesores se ponen a nivelar. Entonces ya parece una academia preuniversitaria y eso, de hecho, que genera una duda en la gestión. Por consiguiente, ¿la jornada escolar completa es una solución o un martirio académico? En Chile, entonces, también estaba pasando y está pasando esos problemas, ¿no? Que las horas de más son solamente usadas para una nivelación y que en verdad al final se vuelve otra vez al sistema continuista y el sistema de pruebas y el sistema que tienes que trabajar para una prueba censal. Es interesante lo que dice Juan, y hay algo que es importante de repente entender como complejidad a nivel de planeamiento y internacional, ¿no? La UNESCO, por ejemplo, ha hecho estudios sobre cuáles son las condiciones en las que se enmarcan los países para poder desarrollar la idea de calidad en educación con resultados vinculantes como el acceso, por ejemplo, a la empleabilidad, la continuidad de la escuela o el bienestar que genera la escuela ante la comunidad.
Y una de los aspectos interesantes que han visto, por ejemplo, es que los países que han logrado un mayor desarrollo, crecimiento económico, mayor estabilidad, mayor bienestar, están vinculados a mayor cantidad de horas de clase, ¿no? Pero esto hay que no entenderlo como si fuera una sola variable, como si, digamos que más horas en la escuela, únicamente más horas, implicaría un gran avance sin precedentes en el desarrollo y la formación de los estudiantes. Esto es completamente, digamos, fuera de todo planeamiento propio complejo, ¿no? Y es ahí donde hay que agregarle dos o tres cosas que en realidad son las que fallan al acompañamiento de la jornada escolar completa, ¿no? La primera es la arquitectura del aprendizaje, que es lo que tú decías. Estamos fallando en infraestructura. Yo sigo viendo que, por ejemplo, los colegios que se construyen, ¿no? Se siguen construyendo mal, porque son ladrillo, cemento, no pensado para el aprendizaje, ¿no? Y entonces no estamos mirando las innovaciones que hay respecto a cómo se construye la institución para abordar el aprendizaje, la formación, la resolución de problemas, la gestión de proyectos, el desarrollo de habilidades propias de los chicos. Frente a esto, la idea de aprovechar el mismo espacio, solo llenarlo de papelógrafo, llenarlo de papelustre, llenarlos de cadenitas, ¿no? Para poder diferenciar, digamos que este es un salón de persona, familia, relaciones humanas, o como se llame ahora, ¿no? O de matemáticas o de ciencias, me parece que no es algo que estaría realmente importándole al estudiante al momento de entrar a ese salón. Y me parece que el estudiante se estresa por eso. Porque mientras antes tenía que soportar que vengan a su mismo salón diferentes docentes, ahora él tiene que buscar al docente que lo va a aburrir. Esto debería funcionar en realidad como una sala de cine, ¿no? O sea, en donde el estudiante entra a una función, se divierte, la pasa bien, sale a buscar a su otro profesor en otra función y se sigue divirtiendo hasta que logra, digamos, comprender la naturaleza de cómo se interconecta la información, el conocimiento. No hemos llegado, por ejemplo, a la escala de planeamiento en donde el estudiante pueda construir cómo una clase de sesión de matemáticas del día lunes se pueda conectar con una sesión de lenguaje el día lunes. Así es. Y que pueda terminar con una sesión de ciencias el día lunes. Están completamente divorciados los cursos. Entonces, cuando el docente aborda una jornada escolar completa, el docente dice, ¿y ahora qué hago? Primero, no sé directamente qué es lo que pretende el Estado con darle más horas a los estudiantes. El director dice, bueno, ¿a qué las voy a vincular? Tengo material adicional, bueno, voy a hacer que mis docentes entonces puedan extenderse un poco con aquellos estudiantes que no han logrado, digamos, su desempeño regular. Y finalmente termina cayendo en un gran problema, porque no solo estresa al docente ni al estudiante, como decías tú, sino que no tiene clara una validez de lo que inicialmente pretendes ubicar en el tiempo, que es a mayor cantidad de horas, mayor éxito respecto a la forma de cómo se aborda la temática educativa, la problemática, el bienestar y finalmente los objetivos hacia adelante, ¿no? Entonces yo creo que ahí estamos bastante divorciados en qué le vas a dar en el tiempo, ¿no? Cómo se lo vas a dar, en dónde se lo vas a dar, frente a le vas a dar más tiempo para lo mismo, ¿no? Es la pregunta, ¿no? Claro, volver otra vez al pasado. Muchas gracias por esos aportes. Ya vemos algunos comentarios. La docente Lourdes Sonco Villegas menciona que más que la infraestructura es la estabilidad y bienestar de los educandos y los propios docentes. Tiene razón, el bienestar social de las personas que están metidas en educación a veces vienen con X problemas y la infraestructura, más allá de poder envolverlos en que esté diseñado de manera coherente, es como el docente también hace que ese ambiente, a pesar de sus limitaciones que puedan tener, se pueda desarrollar en su clase de la mejor manera. Entonces, tiene que ver también con un tema de bienestar de los educandos y de los docentes, no tanto por un lado de comodidad, sino por adaptarse, ¿no? Adaptarse y generar ese conocimiento que los estudiantes después se vaya a desarrollar de manera autónoma. Gracias, Lourdes, por la aportación al Tandem Talk. Ahora vamos a abordar el siguiente tema. ¿Cómo ha sido la experiencia de la jornada escolar completa en otros países de Sudamérica? Si bien es cierto, en Chile fue donde se comenzó y Juan Luis Condori nos ha estado compartiendo algunas experiencias, pero ¿cómo se ha podido aplicar, bien o mal, en otros países, según un poco el conocimiento que se pueda tener?
Tengo entendido que Uruguay también tiene un buen tiempo con la jornada escolar completa. En este caso, el tema de la jornada es que Uruguay también ha tratado de buscar la manera como la jornada tenga mayor coherencia con la infraestructura misma, ¿no? Si nosotros pensamos que se extiende unas horas para que los chicos y los chicos de secundaria puedan acceder mayor tiempo de las cuales no van a encontrar en su familia, entonces la infraestructura, la arquitectura, como decía Brian, tiene que también cambiar, ¿no? y generar una escuela amigable. La escuela amigable es un concepto que se trabaja mucho en las escuelas nórdicas. Las escuelas nórdicas, donde más bien ellos consideran que no se necesitan más horas para poder generar aprendizajes significativos y generar estudiantes felices y contentos. Sin embargo, en el tema de Uruguay han habido algunas críticas con respecto a que también al final llegaba la rutina de la nivelación, porque de nuevo venían pues las pruebas PISA, las pruebas estandarizadas, que vamos a hablar dentro de un momento, y al final la jornada se convirtió como una estrategia para tener lo que es los resultados de una prueba estandarizada, ¿no? Entonces ahí está uno de los puntos que también Perú me parece que falla con la jornada escolar completa, dedicarle una nivelación para preparar para unas evaluaciones censales y así entonces también aperturar para el tema de la evaluación PISA. Y eso creo que tampoco es el camino. La jornada escolar completa, si bien es cierto, debe tener quizás un replanteamiento, pero también debería reevaluarse qué tanto los docentes pueden tomar en cuenta el factor currículo. Decía Brian que cuando les das esa idea de que el factor a más horas mejora la educación, ese factor por sí solo no funciona, lamentablemente. Hay otros factores como el tema de capacitación, posiblemente fortalecimiento docente, está el factor también que tiene que ver con alimentación, el factor currículo y otros más que de manera combinada van a generar un alcance importante en un sistema. Hay que resaltar también que cuando se hace la jornada escolar completa, los gremios docentes, los gremios estudiantiles, al negociar la forma en cómo se va a abordar dentro de las instituciones, se plantean dos problemas, ¿no? Muy interesantes. El primer problema es, si yo voy a estar más tiempo en la escuela, tengo que ganar más, por un lado. Así es. Y por otro lado es, si mi hijo va a ir más horas a la escuela, horas que comprometen su alimentación, ¿la escuela va a garantizar la alimentación de mi hijo y la alimentación va a ser adecuada? Estas dos cosas que parecen muy simples, en realidad le han hecho la pelea al modelo para que el modelo tenga que replantear muchas veces la metodología en la que se aborda un pre y post almuerzo, ¿no? Sabemos que el cuerpo también reacciona de formas muy diferentes cuando está falto de los nutrientes necesarios para seguir aprendiendo, y que los profesores también no se motivan tanto cuando no existe el incentivo necesario, que por error también hemos acostumbrado a nuestros docentes a que cada vez que haya un alargamiento de las horas de trabajo pueda traducirse por más bonificación monetaria, ¿no? De hecho, hay otras formas de poder abordar la idea de tener más horas en un mismo espacio, pero esto implica mayor programación, más horas para programar, más tiempo para tener que programar, porque las sesiones de aprendizaje pueden ampliarse un poco más de acuerdo a cómo se aborden. Y esto, por ejemplo, trató de discutirse en Colombia. Colombia incrementó los salarios de los docentes a un nivel muy por encima de la media latinoamericana, y pues está fallando bastante porque los resultados respecto al desempeño de los estudiantes siguen casi en la misma situación, no han avanzado significativamente.
Por otro lado, Chile tiene el problema de que sí ha construido una metodología, un modelo, ha ido aprendiendo con el tiempo, pero uno de los problemas son las habilidades emocionales que tienen los niños, ¿no? Las socioemocionales. El niño está preparado para enfrentar una prueba S o una PISA, pero no está preparado para la vida. Sí, al final, ¿no? Y es extraño, y creo que lo vamos a ver ahora enseguida. Se entrena. Cómo es que una prueba te tiene que preparar para la vida, pero finalmente no lo hace, ¿no? No. Y esto también es importante y necesario discutir, ¿no? Es bastante necesario. Perfecto. Con esto hemos terminado el segundo bloque. Agradecemos la presencia de Brian Golán y de Juan Luis Condori, y también a la Universidad Científica del Sur, en donde nos encontramos en este momento, por prestarnos sus instalaciones para este Thunder Talk por 7. A continuación vamos a abordar el siguiente bloque con el siguiente tema propuesto: las evaluaciones censales, factor de calidad educativa. Puede ser que los docentes en este momento, debido a algunos actos del SUTEP y de otras organizaciones gremiales, lo sienten más como un látigo del Ministerio de Educación para hacerlos ajustarse a los estándares y lineamientos educativos. Pero, ¿qué tanto creen ustedes que ha tenido avances con la educación y las evaluaciones censales? Bueno, este tema despierta bastante pullas, y últimamente, de hecho, las críticas han sido bastante contundentes con la prueba, ¿no? Brian acaba de decir que las pruebas seriamente preparan para la vida. Pues yo digo, las pruebas pueden darnos una información acerca de cómo va un sistema educativo. Para empezar, las evaluaciones censales es una metodología que responde a la estandarización según la teoría clásica de la prueba. La teoría clásica de la prueba empieza en la década de los 40, Ralph Tyler. Y si queremos ver la historia de la teoría clásica de la prueba, la validación de una prueba, la teoría de la medición, pues tenemos que ir hasta Gauss, siglo XVIII. Y que incluso, si queremos ver el enfoque teórico de una prueba, es el conductismo. Entonces, cuando surge esta manera eficientista, para decir así, de poder medir un sistema educativo con una prueba y los aprendizajes, sin ver otros aspectos más, el tema emocional, social, el tema moral, el tema que tiene que ver con las mismas características personales de un estudiante, entonces podemos inferir de que las pruebas S solamente sirven para poder dar ciertos resultados en relación con lo que dice la OCDE, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Por consiguiente, esto de aquí no es nada para decir provechoso para nuestro propio sistema. Entonces, el Ministerio de Educación este año no ha programado una evaluación censal en segundo grado, porque consideraron que ya tienen suficiente información y que quieren replantear, ¿no?, segundo grado, y que quieren ver también otros ciclos más. Entonces me pregunto si la evaluación censal en verdad es un factor de calidad o simplemente las evaluaciones censales obedecen a un presupuesto y nos deben dar ciertas miradas sobre un sistema. Pues considero que no. En mi parecer, una evaluación censal en verdad no es un factor de calidad, ¿ok? Una evaluación censal podría ser quizás una mirada quizás resultadista, pero no me da la idea del proceso, no me da la idea qué metodología, qué didáctica o qué tipo de infraestructura necesita la escuela pública. Es más, incluso no me da una idea cómo la están pasando emocionalmente tanto el docente como los estudiantes. O sea, docentes y estudiantes están en pleno síndrome de burnout, que es el síndrome del quemado.
estresados por una escuela, y los padres que están ahí pues creyendo que la escuela debe ser resultados, notas. Entonces creo que allí es un tema de que el Ministerio de Educación debe reconsiderar mucho las evaluaciones censales. A mi parecer, las evaluaciones censales deberían desaparecer, porque no nos dan ningún tipo de mejora, a modo solamente saber cómo está el sistema. Pero el sistema en la educación pública del Perú, en verdad, es un sistema que está rezagado en el siglo XX, y todavía una evaluación censal posiblemente no dé muchas luces sobre cómo mejorar ese sistema. La verdad, yo estoy bastante extrañado cuando el ministerio pues hace sus guías estadísticas, ¿no? de cómo construir criterios para poder evaluar los aprendizajes de los estudiantes. El Laboratorio Latinoamericano de Estudio Comparado en Educación, el IESE, ¿no? Que es uno de los laboratorios que acompaña justamente el tema técnico en elaboración de prueba del ministerio, y lo ha acompañado en el CERCE, en el TERCE, ¿no? En los estudios que parten tanto a los de segundo como los de quinto de primaria, ¿no? Y que finalmente se basan en comprensión de textos, producción de textos, nociones básicas de números, conjuntos, sucesiones, ¿no? Y tú ves a los profesores preparando a los estudiantes como si fuera un examen de admisión. Se convierte en un examen de admisión. La prueba, ¿no? Finalmente, este censo, que debería ser un corte para ver cómo se va avanzando respecto a las competencias, respecto a los indicadores de desempeño, se vuelve un corte cognitivista, meritocrático, ¿no? A la que aspira la escuela para decir: yo estoy bien, tengo un título de sobresaliente por encima de las otras medias de los indicadores que se han evaluado. Yo considero que los estudios, los cortes que se hacen a este nivel ya en pleno siglo XXI pues son obsoletos, ¿no? Y para tratar de modernizar, digamos, un poco la propuesta de los estudios o cortes comparativos, tendríamos que referirnos pues a el aprendizaje adaptativo o la evaluación adaptativa, ¿no? La evaluación adaptativa, el aprendizaje adaptativo utiliza tecnología que cumple con la vida diaria del docente, y a través de la automatización, por eso es software, automatización de lo que es la evaluación, registra lo que el docente va a necesitar dentro del planeamiento curricular por sesión de aprendizaje, y que al final le va a votar lo mismo que le vota el CERCE, pero 10 o 1000 veces mejor, ¿no? Y si el ministerio quisiera ir a una institución educativa a ver ese corte, que tanto le interesa ese corte, no encontraría solo un corte de una prueba, sino encontraría un sistema de cortes ya automatizado y que inmediatamente en tiempo real te da la información sin ningún problema. Ahora, si la tecnología existe y la estadística está ahí, en realidad no estamos descubriendo realmente cuál es el problema. El problema no es tomarle un examen al estudiante. El problema realmente es identificar para qué le sirve lo que está aprendiendo en la escuela, ¿no? Y es muy simple. Todo lo que uno aprende lo tiene que demostrar respecto a la construcción de algo, a la innovación de algo, a la crítica de algo, respecto a la forma de cómo abordo mi situación emocional, si lo que he aprendido, por ejemplo, me causa bienestar, me hace feliz. Yo creo que hay dos cosas importantes para el aprendizaje: la curiosidad y la sorpresa. Por eso hablamos ahora de sorprendizaje, ¿no? El aprendizaje basado en la curiosidad, en la sorpresa, que motiva al estudiante a seguir descubriendo entornos que incluso la escuela ni siquiera maneja, ¿no? Y de pronto el acompañamiento tecnológico, que es otra de las cosas que de repente vamos a discutir aquí, que cumple con una iniciativa muy importante. Y una pequeña para terminar en este sentido, las jornadas, por ejemplo, escolar, ahora que estamos hablando de las jornadas de educación completa, ¿no? Jornada escolar completa, la inversión que se da en la jornada de educación completa es cerca de 3 veces más fuerte de lo que se hace inversión en TICs. Pero las TIC resultan ser 3 veces más eficientes que la propia jornada. Que aumentar las horas. Que aumentar las horas. Así es. Te cuesta menos, es mucho más significativa, es mucho más eficiente y resuelve los problemas que tienen que ver con el abordaje y la evaluación, ¿no? El docente ya debe dejar de preocuparse por cortar cognitivamente espacios muy centralistas, muy específicos, muy robóticos, ¿no? En el tema de la forma de cómo se aborda la medición en los chicos. La misma palabra, medición, ¿no? O sea, en realidad la evaluación debe servirte para tomar decisiones y para mejorar, no solo para decirte: oye, estás por debajo de la media, entonces no puedes entrar a la orden.
¿no? Porque es también una de las características Así que cumple es. PISA o que cumple las ESE, ¿no? Entonces, yo le diría a los docentes, preparémonos para ir más allá de lo que el Ministerio nos plantea. Preparémonos para lo que es el aprendizaje adaptativo y preparémonos para la evaluación adaptativa. Investiguemos qué cosa es, eso es algo muy importante en realidad. Perfecto. Y sobre este punto se había dado respuesta ya a la segunda pregunta del bloque 3, que estaba relacionado al factor de calidad educativa. Nada te garantiza la calidad educativa si lo evalúas en base a solo resultados. Tienes que ver los procesos, tienes que ver las metodologías, y en concordancia con eso también la docente Lourdes Sonco nos sigue aportando algunas ideas. Nuestro país tiene un contexto, tiene contextos educativos diversos, por tanto no se puede estandarizar las mediciones, así que está de acuerdo con ambos aportes. Y yo creo que es el sentir de la mayoría de docentes, ¿no? Que como mencionaba a un inicio, tal vez se siente la presión, el estrés, tanto al estudiante para que rinda bien una prueba PISA o cualquier sistema de evaluación, pero por otro lado tienes a los docentes castigados por ahí si es que los estudiantes de la institución no logran el puntaje adecuado. Qué mal está quedando nuestra institución, dirá el director. Pero bueno, son cosas que se pueden abordar de distintas maneras. Y para este último bloque, ya Brian había comentado, parece una introducción a lo que vamos a tocar, que tiene que ver con las TICs. Las TICs en la educación, o educación mínimamente invasiva. Y si dejamos de pensar en las salas de cómputo, eso es un paradigma muy claro que a nosotros como plataforma virtual nos ha tocado y seguimos viviendo, ¿no? El tema de si no hay laboratorios de cómputo no puedo utilizar las TICs, o si invierto en las TICs solo invierto en comprar las computadoras pero no en darle un sistema de mantenimiento. Y pasa mucho en zonas rurales donde se implementan las computadoras OX y donde al final terminan quedando en desuso porque no hay un mantenimiento adecuado. O no hay luz. ¿Cómo creen ustedes que eso también puede influir en mejorar la educación? A ver, bueno, esta pregunta es, ¿y si dejamos de pensar en salas de cómputo? Imagínense que cuando empieza a insertarse las TICs en los 90s en la escuela pública, el plan Huascarán, ¿no? Todos los millones que se gastaron, y de allí empieza a implementarse en las escuelas particulares, y es más, era una manera de marketear el servicio educativo de una escuela particular, diciendo pues que acá en nuestra escuela sea el laboratorio de cómputo, que no lo va a encontrar en la escuela del Estado. Entonces uno empieza pues a hacer una rememoranza de que los laboratorios de cómputo en aquella época tenían un uso importante, que era preparar para las TICs. Hoy día, siglo XXI, los laboratorios de cómputo no deben tener ese uso. Entonces, hace un par de años le preguntaba a un estudiante y me decía, profesor, hace 2 años me decía, ¿qué tanto aprendo software de Cibertech y la alianza que tiene mi colegio si yo no voy a utilizarlo porque yo voy a estudiar Derecho? Por ahí que haga una publicidad, ¿no? Y otras cosas, pero en verdad no tiene sentido. Entonces el estudiante ya pues 5º año sentía una cuestión de que no había sentido en usar ciertas cosas que no le van a ser útiles para su vida. Así que empieza pues a criticarse que los laboratorios de cómputo no son funcionales hoy día. Los laboratorios de cómputo no son funcionales, salvo si estos laboratorios están dentro de un plan de un área específica, por ejemplo, el área de geografía, historia, geografía y economía, y que el profesor va a realizar un levantamiento del croquis de la cuadra donde está ubicado el colegio. Para eso va a utilizar Google Earth o utiliza otro software y empieza entonces a dar algunos elementos que tienen que ver con la cartografía, escalas y otros elementos más, y empieza a construir con el uso de una aplicación bajada, y así entonces un equipo de muchachos que son algo así como pequeños cartógrafos empiezan a levantar información.
Cuando levantan información, entonces empiezan a hallar ciertos problemas. Por ejemplo, el profesor le dice, a ver, si hubiera un terremoto, ¿cuáles serían las zonas de evacuación de esta cuadra? Uy, entonces se haría todo el tema de análisis, reflexión dentro de las capacidades del área de Historia, Geografía y Economía, ¿no? Entonces sería más interesante el laboratorio de cómputo y el uso de ciertos programas funcionalmente son más significativos en un área que ponerlos en una isla y que prácticamente el muchacho no le va a dar sentido cuando no le encuentra ninguna relación. Por eso es que Sugata Mitra decía, pues, cuando él realiza el experimento en la India, decía, caramba, él vuelve después de unos meses a este poblado muy pobre, donde había dejado, pues, una computadora que estaba, pues, en un sitio específico, y de allí los chicos habían aprendido cómo arreglar una máquina, o habían aprendido algo que tiene que ver con la célula, con la genética, y eso que se le había presentado en el idioma inglés. Unos niños muy pobres que hablaban el idioma nativo, un idioma nativo de la India, estaban tratando de aprender algo de inglés. Y por ahí, buscando por ahí en Google las traducciones, los translates, empieza entonces a entender. Por consiguiente, Sugata Mitra decía, pues, que las TIC es una educación mínimamente invasiva, porque ya está saliendo otras plataformas de conocimiento por el cual destruye absolutamente esa sabiduría que tuvo el maestro durante muchos siglos. Yo creo que habría que preguntarse si necesitamos realmente salas de cómputo, ¿no? Y esto es algo que a partir del 2004 las escuelas peruanas empiezan a entender y empiezan a abordar dos tipos de salas diferentes, las separan, ¿no? Las salas de cómputo antes se llamaban aulas de innovación pedagógica y luego después se separan, salas de informática y aulas de innovación pedagógica. Yo creo que en realidad tendríamos que pensar en laboratorios que tienen que ver con realidad aumentada, con realidad virtual, laboratorios de equipamiento, con algoritmos, programas que puedan ser más interactivos, más amigables, gamificados y que al mismo tiempo no sean estacionarios, ¿no? Uno de los principales problemas que tiene el ordenador es que el estudiante no lo puede llevar afuera a la calle, ¿no? Y ahí con el ordenador en la calle pueda medirlo, lo que tú decías. Por eso que ahora estamos cambiando el ordenador estacionario por un ordenador portátil que puede ser la tablet, por ejemplo, el celular, y cosas como las que empezaron ya hace bastante tiempo en Corea del Sur, hace unos 12, 13 años, ¿no? Con el famoso U-Learning, ¿no? Que era un e-learning 2.0, ¿no? Un e-learning que involucraba ya competencias mediáticas, que involucraba tecnología móvil más que estacionaria. Hacían pensar, pues, que era importante desarrollar el aprendizaje en entornos móviles, ¿no? Y esto es tan trascendental que incluso hasta el turismo ahora es turismo móvil. Hay un inmóvil, ¿no? El turismo de móvil, que es un turismo digital, es un turismo que se aborda desde incluso el estudiante. Y salen ideas tan extraordinarias cuando tú sacas las TICs de la escuela, porque con un celular puedes enseñarle al mundo cómo es tu comunidad, ¿no? ¿Dónde está tu plaza de armas? ¿Cuándo se creó? ¿Cuál es la calle más antigua? ¿Cuál es el poblador más antiguo? ¿Cuál es la comida más tradicional del lugar? Puedes hacer todo esto con un celular o con una tablet, ¿no? Al mismo tiempo, estos celulares ya no son como los de antaño. ¿Recuerdas, Juan? Que se gastaban, pues, muy rápido la batería. Ajá. Que no tenían aplicaciones, ¿no? Los megas. Y que finalmente, pues, los megas iban volando y que costaban una barbaridad. Ahora encontramos, pues, software que nos permiten gamificar, mejorar, identificar y conectar rápidamente el video y que se viralice y que lo vean muchas personas en tiempo real. Y esto hace que la educación, pues, basada en TICs sea no invasiva porque es móvil. Sobre todo eso, es móvil. Y cuando es móvil es masiva. Y entonces transforma el entorno. Ya no es invasiva, ahora es masiva. Ahora es masiva, no es invasiva, es masiva. Y entonces aborda algo principal en el estudiante que es lo siguiente: el estudiante actual ya no puede vivir sin internet. El estudiante actual ya no puede vivir sin estos dispositivos. Y sin un móvil. Y sin un móvil. Y de pronto ambos hemos tenido experiencias de haber ido a zonas
tan pobres o de repente tan abandonadas, en donde no ha habido luz, por ejemplo, ¿no? Yo he encontrado docentes que han venido los caseríos a la provincia de Pomabamba a capacitarse en la última capacitación que tuve con San Marcos, con el CERCEU de la Facultad de Educación, y ellos me contaban y me decían, profesor, genial, yo quisiera que los chicos conozcan, por ejemplo, Udemy, Codemy, que conocieran pues Coursera, Myriada, ¿no? Pero hay un problema, mi colegio hace 25 años no tiene luz porque se ha malogrado su grupo electrógeno, ¿no? Entonces ahí ya la responsabilidad no recae en la TIC en sí, sino en la actitud del docente para poder resolver el problema y poder conectar al colegio al mundo, ¿no? Están habiendo un montón de proyectos vinculantes a la conectividad, a la red de fibra óptica, por ejemplo, que resuelven ese problema y que nos hacen pensar que nuestro deber como docentes, nuestro deber como directivos o como empresarios en la educación no es solamente comprar más ordenadores, sino pensar en algo más importante, que es la conectividad y bienestar, ¿no? ¿Cuánto ponerle internet a los lugares a donde no llega impacta directamente en la forma, lo saca de la pobreza, en otras palabras? Oye, Sugata Mitra ha hecho un descubrimiento importantísimo. Estos niños, gracias al internet y un ordenador, han podido descubrir que había otras cosas. Había nuevos idiomas, el inglés británico, ¿no? Había cosas como el genoma humano, y de repente se conecta con CRISPR, y de pronto se dieron cuenta que valían más que simplemente ese estigma que les dan a todo tipo, que es el de pobre, ¿no? En realidad, podríamos decir que realmente pobre es aquel que no aprovecha las tecnologías de la información para salir de la pobreza, ¿no? Es algo muy importante y que creo que podemos dejar claro, ¿no? En ese sentido. Perfecto. Hemos llegado al último bloque y aquí lo que vamos a comentar a continuación, y les voy dando la idea para que vayan pensando sus respuestas. Las palabras clave del primer bloque fueron competencias, aprendizaje basado en competencias. Piensen en algunos de los factores o alguna palabra clave en contraprestación a esta para poder responderlas tipo ping-pong. Yo digo aprendizaje, educación basada en competencias, y ustedes me responden con una frase que puede ser lo contrario o puede ser positivo o negativo. Tenemos también, si les menciono, jornada escolar completa, que es lo primero que se les viene a la mente con este tema. Y por último, evaluaciones censales. ¿Okay? Piensen alguna de sus respuestas muy cortas sobre esto. Y mientras tanto, en este bloque les agradecemos a las personas que estuvieron conectadas en vivo, y las que no, dejen sus preguntas y consultas para que Brian y Juan Luis Condori nos ayuden con las respuestas después. Agradecemos a la Universidad Científica del Sur por habernos prestado sus instalaciones para transmitir este Thunder Talk por 7, y ya después Juan nos estará compartiendo cuál es el siguiente Thunder Talk, donde vamos a tocar un tema importante, todo relacionado a la forma de nuevos aprendizajes. Bueno, a ver, comenzamos por Brian. Lo primero que se te viene cuando te mencionamos el tema de educación basada en competencias. Educación de la complejidad para la vida y para la felicidad. Ok. Educación basada en competencias, Juan Luis. Educación para la vida y educación para resolver los grandes desafíos del siglo XXI. Perfecto. Ahora, contenidismo, Brian. Memorismo. Memorismo, ok. Contenidismo es el siglo XVIII. Contenidismo es el siglo XVIII. Añejo. Al siglo XVIII. Perfecto. Jornada escolar completa. Aburrimiento. Juan. Jornada escolar completa. Fracaso. Ok. Evaluaciones censales, Brian. Yo creo que ahí la palabra sería desfase temporal tecnológico. Ok. Evaluación censal, Juan. Conductismo moderno. Input, output. Ok. Perfecto. Gañé. Calidad En mi educativa, época. Brian. Impacto en la comunidad. Calidad educativa, Juan Luis. Es impacto en las personas. Perfecto. Por último, las TICs en la educación, Brian. El presente. Las TICs en educación, Juan Luis. Es el presente y ahora son masivas. Perfecto.
Bueno, les agradecemos. Un aplauso para Brian y Juan. Genial. Bueno, algunos comentarios. Juan nos había propuesto un tema importante para el próximo Thunder Talk, que también nos estarán acompañando como anfitriones. Tal vez ya no aquí en la Universidad Científica del Sur, sino en Thunder, para ir mudándonos, claro, estando siempre más cerca de algunos de los expositores. A ver, Juan, ¿cuál es ese tema que nos querías comentar? ¿Tiene que ver algo con un libro que también tú tienes? Sí, claro. Hace un buen tiempo, Es un libro que, bueno, he estado analizando y que también ya vamos a compartir vía virtual. Es un libro que se llama El Capital Profesional, de Michael Fullan. Michael Fullan es uno de los grandes visionarios de la reforma canadiense, pero también es un gran asesor y consultor de reformas educativas. De hecho que Michael Fullan tiene una serie de publicaciones, muchas de ellas han sido traducidas, y de hecho que este libro, El Capital Profesional, habla mucho o trata mucho acerca de la profesión docente. Él considera que los docentes deben aprender a valorar su profesión. Y esa profesión está basada en desarrollar un capital personal, un capital de tipo social con otros, y para eso Fullan habla de que el cambio se hace en muchas personas, y ese capital profesional que es el más elevado, que conlleva pues a tomar decisiones, ese capital decisorio, por el cual muchos de nuestros docentes y directores no saben tomar decisiones. Hay que aprenderlo y las decisiones son colectivas. Entonces esperemos que en verdad este capítulo podamos compartirlo también quizás aquí con Antonio, para poder entonces alcanzar literatura muy buena, y quizás también podamos en un momento también ver el aprendizaje invisible, ¿no? Correcto. Claro, eso también es importante para poder hacer llegar a nuestros amigos docentes y a otros interesados en la educación. Perfecto. Entonces el título del próximo Thunder Talk por 8 es, Juan: Capital Profesional, Michael Fullan y los avances en la educación y en la gestión educativa, ¿no? Perfecto. ¿Algún aporte final, Brian, que nos puedas comentar? ¿Dónde podemos seguirnos también? Bueno, para todos aquellos docentes que tienen alguna curiosidad respecto a investigación, innovación y desarrollo, el grupo JJ San Marcos es una consultora educativa que se basa justamente en la resolución de problemas. Son soluciones corporativas para educación privada y también soluciones comunales para educación pública. Trabajamos con municipalidades, universidades, trabajamos con escuelas, y nos gustaría que también nos acompañen para poder asesorarlos en temas de innovación. Lo otro es, bueno, para todos los papitos que de repente se animen por allí a resolver sus problemas con nosotros, nuestro programa Prometeo es un programa que rescata el valor intergeneracional de ellos y que los compromete aún más para que puedan resolver sus problemas y empoderarse, ¿no?, de alguna forma. Bueno, para los docentes les dejamos también la plataforma Raptor X, escríbanos por Facebook, que está por allí, donde puedes capacitarte en más de 30 cursos de innovación de impacto educativo, son interdisciplinarios, de los que van a poder usar. Y bueno, finalmente, contarles que a lo largo de este mes voy a estar desarrollando algunas propuestas técnicas para los partidos políticos que quieran, digamos, acompañamiento técnico en educación, lo que es importante, y estamos trabajando con partidos políticos. Y si ustedes de repente son algún miembro, un militante de algún partido político independiente quizás, o que tenga la fuerza, la propuesta, quieran escuchar un poco qué es lo que se ve hacer a escala local, pues pueden contar también con nosotros, ¿no? Así es. Bueno, ya los números por ahí de repente ya les estaremos pasando cuando estaremos compartiendo el video. Y bueno, un gusto para mí estar aquí con Juan. Ya nos conocemos, ya va pasando un buen tiempo, Juan, ¿no? Un buen tiempo, sí, hace un año. Sí, igual con Antonio, ¿no? Siguiéndolo, como le digo, ¿no? Fanático de Thunder desde la primera presentación en Católica, y bueno, hasta ahora. Y bueno, nada, espero que les haya gustado pues, el Thunder Talk de ahora, ¿no? Ok. Perfecto, muchas gracias a nuestros expositores. El próximo Thunder Talk ya estaremos confirmando las fechas, y también los invitamos para que puedan unirse a alguna de las propuestas que estamos con la incubadora de colegios digitales, que pronto van a saber de qué se trata. Hasta luego, nos despedimos. Chao.